Hoy, hoy vamos a ver un tema que es muy importante. Hemos empezado este tiempo a ver el tema de los sacramentos, vimos el sacerdocio, luego vimos la Eucaristía en dos partes. Eh, Vamos a ver el sacramento de la confesión, de la reconciliación, del perdón, de la penitencia, como quieran, como más les guste llamarlo. Eh, y es un tema muy importante porque es la forma que Dios quiso dejar el perdón al hombre en la iglesia. ¿Sí? Pero como nosotros hacemos apologética, siempre ponemos un poquito en contexto porque es importante hablar de esto, porque si no habría contra sobre esto que vamos a hablar hoy, ¿para qué queremos hablarlo? Se cree y se practica y punto. No, no es tan sencillo. Tenemos problemas serios con respecto a este sacramento dentro y fuera de la iglesia, por eso que hoy vamos a tratar de entender un poquito esto, ¿no? Eh, Ahí he puesto una frase aquí que tiene que ver un poquito con la segunda carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 2, donde dice justamente lo contrario de lo que dice acá, ¿no? Yo aquí puse la confesión como un sacramento que nos permite no hacer vana la gracia de Dios. ¿Eh? Ya lo vamos a ver hoy también esa cita, donde por la confesión recibimos la gracia de Dios, por eso que justamente entrando en la profundidad de este sacramento, hacemos que esa gracia de Dios que Dios nos quiere infundir a través de la iglesia sea realmente útil para el hombre, ¿no? Dale. Y acá nos metemos ya de entradita nomás. Ustedes van a ver, muchas cosas se dicen, pero los argumentos protestantes para la no confesión con una persona, ¿sí? Con un sacerdote, son totalmente vagos. Hay en otros temas que los argumentos, si bien se refutan, no, o sea, hay más cantidad, o sea, es más, digamos, más atendible. Pero en el tema de la confesión, ustedes van a ver hoy que estas son las únicas dos citas que el protestantismo utiliza, perdón, para, para explicar al mundo, porque lo predican en todos lados, que no es necesaria la confesión con un hombre para el perdón de los pecados, se fundamenta en estas dos citas bíblicas, de las cuales los católicos estamos totalmente de acuerdo en las dos. El tema que está enfocado a lugares totalmente diferentes. Por ejemplo, miren, en el Salmo 32.5 ¿eh? Dice esto de la Reina Valera, ¿no? RB significa Reina Valera, es textual como sale en la Biblia, Reina Valera. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Hay un error ahí. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El protestantismo utiliza como argumento que el que perdona los pecados es Dios. Y lo mismo queremos los católicos. Yo no creo que el perdón venga exclusivamente del sacerdote. Los católicos creemos que el perdón viene de Dios y del sacerdote, pues ya van a ver ustedes con la escritura porque el sacerdote tiene el poder para hacerlo. ¿eh? Y si es necesario el sacerdote para el perdón de los pecados, si no hay sacerdote, no hay perdón de los pecados. Si no hay penitente y sacerdote, no hay perdón de los pecados. ¿Se entiende hasta ahí? O sea que en este punto, en el fondo, creemos exactamente lo mismo con los hermanos separados en general. ¿Sí? Que el que perdona realmente el pecado es Dios. Y acá tenemos un problemita. Acá tenemos un problemita porque esto es muy bonito. Esto es muy bonito. Eh, Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y de su corazón se aparta de Dios, de Jehová. Con esta cita, esta me parece que debe ser la primera cita que aprendí cuando empecé. ¿eh? Eh, y acá hay una maldición, y luego en el versículo 9, no, en el 7, hay una bendición, que es todo lo contrario a esto. Bendito el hombre que se apoya en Dios. Bueno, pero esta cita, ¿sí? La vamos a explicar con la misma Biblia de ellos y en el mismo pasaje, para que ustedes vean de qué está hablando en ese pasaje la Biblia, para que ustedes vean, por ejemplo,
pasa, que en Jeremías está hablando de algo que les atañe exclusivamente al protestantismo y ahora lo vamos a ver. En líneas generales, para que a ustedes les quede clarito, ¿sí? El protestantismo no cree en la confesión de los pecados. Creen que solamente hablando con Dios en forma personal, el hombre, al hombre se le otorga el perdón de sus pecados y sin más. No hay más, o sea, no hay nada más que simplemente hablar con el Señor y pedir pecado, perdón por los pecados y punto. Eh, en el fondo atribuyen eso justamente a la cita que estamos hablando ahí. ¿Por qué? Porque ellos dicen que un hombre pecador no puede perdonar los pecados a, a otro hombre que también es pecador. O sea, ese hombre debería ser una persona como Dios, y como el hombre no es como Dios, entonces el sacerdote no podría realizar ese, ese sacramento, ¿no? Es su ministerio. Eh, Nosotros cuando vimos el sacerdocio, no sé si ustedes se acuerdan, no vamos a tocar la cita ahora, pero sí yo se las voy a parafrasear un poquito. En Hebreos 5.1, en la carta de los Hebreos 5.1, dice muy clarito que todo sacerdote, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. O sea que el sacerdote es un hombre, para empezar. Y que ese hombre está, o sea, está en favor de los hombres. O sea que es un hombre que Dios elige, Dios toma un hombre del pueblo. ¿Para qué? Para que esté en favor de quién? De los hombres, o sea, de los demás hombres. Para, escuchen, para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Y no solamente eso, porque luego dice, justamente esto que aparentemente los hermanos separados es como si hubieran descubierto América, ¿me entendés? Porque justamente esa cita dice que ese sacerdote que ofrece dones y sacrificios por los pecados nos puede entender. ¿Por qué? Porque él también está envuelto en debilidad. ¿Qué quiere decir? Que él también es pecador. Entonces no han descubierto absolutamente nada. El hombre es hombre, los hombres somos pecadores, ya lo vamos a ver hoy con la Biblia, ¿sí? Y por lo tanto, ese hombre que Dios ha elegido tiene el poder, que también lo vamos a ver con la Biblia hoy, para perdonar los pecados. Y ese argumento de que ese hombre es pecador se cae con la misma escritura. Porque Dios ha elegido sacerdotes, pecadores, porque todo hombre está bajo el influjo del pecado. ¿Ok? Es muy sencillo. Pero esto es bonito. Ustedes saben muy bien, y el protestantismo lo usa siempre, que dice que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. ¿Sí? Y es tal cual, lo creemos nosotros también. Pero los católicos también creemos, eh, algunos no los practicamos, pero lo creemos, es que el único que conoce el corazón del hombre es Dios. Por eso que Dios dice no juzguéis, porque con la misma vara que ustedes juzgan, yo los voy a estar jugando a ustedes. Imagínate el negocio que estamos haciendo. Por eso que hay que tratar de no juzgar. Y en Jeremías 17, se los voy a leer yo, porque Jeremías, en el versículo 9, miren lo que va a decir. En el 5 hace una maldición al hombre que se fía del hombre, y ahí el protestantismo lo primero que hace, católicos, ¿cómo se llama? Idólatras, que la imagen, que la virgen, que los santos, que el perro, que el gato, somos idólatras porque ellos saben que nosotros somos idólatras y nosotros cuando prendemos una vela nos arrodillamos, nos tiramos al piso, hablamos, nos reímos. Listo, idólatra. Pero vamos a ver qué dice la escritura en el mismo pasaje que utilizan ellos para tildarnos de idólatras a nosotros. Miren lo que dice. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Los protestantes aparentemente lo conocen muy bien, pero acá el Señor dice que el corazón es muy engañoso y perverso. Y dice, y hace una pregunta, dice, ¿y quién lo conocerá? Shekné, Sebastián, ¿quién lo conocerá? Vamos a ver qué nos dice la escritura. Yo, Jehová, Biblia Reina Valera, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón
para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Primer gran error. Primer gran error. El protestantismo no cree en la salvación a través de las obras. No cree que hay una recompensa en el cielo por las obras que hemos hecho aquí. O sea que acá ya hay un problemita. Pero ahora vamos a encontrar un problemita más grande. O sea que acá el Señor está hablando de otra cosa. No está hablando ni de imágenes, ni de idolatría de acá, ni de idolatría de allá. Por supuesto que hay muchas formas de idolatría, ¿no? Está hablando de que Él es el único que puede conocer tu corazón o el mío. No más. Tu mente y mi mente. Solamente el corazón. Solamente el Señor. Y de esa manera nos va a dar a cada uno según el fruto de sus obras. Escuchen. Acá va a ser un ejemplo. Ustedes saben, no sé si saben, yo lo estuve buscando. La perdiz es un ave chiquita que tiene una capacidad, ¿saben cuál es? De que si encuentra un huevo lo incuba. Se agarra un huevo y se echa. Normalmente los otros animales ponen huevos y se incuban los huevos de propios. ¿eh? La perdiz no. Y mira lo que dice en escrito, es terrible, terrible. Y ahora se los explico. Dice, como la perdiz que cubre lo que no puso, que incuba lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Acá la escritura está hablando de aquellos que hacen el dinero fácil. Ahora eso se lo voy a leer porque acá le cambiaron un par de palabritas. Lo voy a leer ahora de la Biblia católica a este verso. Porque acá Jeremías está hablando al pueblo, ¿sí? Que se llena, a los fariseos, que los escriba, que se llenaban de plata con el pueblo, ¿sí? Y si hay alguien que manipula el dinero, son los hermanos protestantes. Por eso que yo siempre le digo, saquen a la iglesia evangélica, saquen el diezmo, ustedes se van a dar cuenta que desaparece. Nosotros en la iglesia católica no ponemos un centavo, porque somos bien tacaños también, gran pecado de los católicos, no de todos, ¿eh? Pero hoy es un problema serio eso, y sin embargo la iglesia católica, jamás una iglesia se va a cerrar por una cuestión de dinero, nunca. Miren lo que dice, porque esto lo dice muy claro, me gusta mucho cómo Jeremías lo pone. Aguánteme que esta Biblia es nueva, entonces se me pegan las... Ahí ya llegamos. Bueno, miren, dice, perdiz que incuba huevos ajenos, el que hace dinero por medios injustos. Miren cómo lo pone. Aquel que hace dinero por medios injustos. En mitad de sus días lo ha de dejar y a la postre resultará un necio. De eso habla el, el capítulo 17 de Jeremías. No habla ni de imagen, no habla de los católicos, no habla absolutamente de nada que tenga que ver con la confesión de los pecados. En absoluto, ustedes escucharon en algún momento confesión, perdón, etcétera, etcétera, en ningún momento. No habla absolutamente nada de eso. Y la única cita con la cual por ahí complican un poquito a los católicos. Miren, así como vimos el sacerdocio desde el Génesis en adelante, cuando vimos sacerdocio, vimos el tema de la Eucaristía, vamos a hacer un poquito también esa práctica para ver el tema del sacerdocio. ¿Cuál es la argumentación católica del sacerdocio con respecto a qué? A la expiación, al perdón de los pecados. Y nos vamos a ir a dónde? Al Levítico, allá, al principio, al principio. En el Levítico, capítulo 5, hay tres pasajes que parecen que son parecidos, estos son muy parecidos, este tiene un pequeño detalle, pero fíjense que el Levítico prácticamente habla todo el tiempo del perdón de los pecados. Ahora lo vamos a escuchar. A ver, Levítico 5, vamos del versículo 5 en adelante, escúchenlo. El que es culpable El que es culpable, o sea, estamos hablando de una persona que es culpable, vamos a ver de qué. en uno de estos casos confesará aquello. Miren, acá ya tenemos dos cuestiones. Primero, tenemos un culpable, ¿sí?
ese que es culpable, dice la Escritura, ¿qué tiene que hacer? confesará Ajá, aquello en que ha pecado. confesará que su pecado, ¿ok? ¿Y qué significa confesar? Decirlo, hablarlo, contarlo. No contártelo a vos mismo. Eso es hablar con uno mismo. No, no. Confesar. ¿Eh? Tiene que haber una segunda persona para poder confesar. Vamos a ver qué nos dice la Escritura con respecto a esto que estamos hablando. O sea, la persona que es culpable de un pecado tiene que confesar que el pecado que cometió. ¿Sí? Miren cómo sigue la historia. Cómo el Antiguo Testamento también unía el sacramento de la confesión con el sacramento de la Eucaristía, entre comillas. Unía el sacramento de la confesión con el sacrificio, que es lo mismo que hacemos acá. Confesión, Eucaristía. Confesión, Eucaristía. ¿Sí? Bueno, dale. Y presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por el pecado cometido Ajá. una hembra de ganado menor. O sea, ¿qué ofrecía el que iba a confesar su pecado? Un animal. ¿Nosotros qué ofrecemos en la misa? Pan y vino, ofrecemos a Cristo. En sacrificio. ¿Estamos hasta ahí? Sigue. Una hembra de ganado menor, oveja o cabra como sacrificio por el pecado. O sea que este animal iba a ser ¿qué? Sacrificado, ¿no? Muy bien. Y el sacerdote hará Pues así. tranquila, tranquila, no me corras. Vamos despacio. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí? Alguien que cometió un pecado serio, es culpable, tiene que confesar su pecado y ofrecer ¿qué? Un animal que va a ser puesto en sacrificio. Ahora sí, esa partecita. Y el sacerdote Vamos a ver. Acá hay otro elemento importante, que hay un sacerdote. Y el sacerdote, hará así por él expiación de su pecado. expiación, el perdón de los pecados. Quiere decir que ese hombre culpable tuvo que confesar su pecado, tuvo que llevar un animal, ofrecerle la confesión. Y ojo, le voy a contar una cosa, las confesiones estas eran más complicadas que las nuestras, porque estas eran confesiones públicas. Esta no era como hacemos nosotros, que hablar con el sacerdote. No, no, confesiones públicas, delante de toda la comunidad. Toda la comunidad te conocía los chanchullos, ¿sí? Cuando muchos dicen, ay, que bueno, y en la primera época cristiana también era así. Entonces dicen, ay, pero ¿por qué tengo que ir con cura? Bueno, está bien, ¿no te gusta de esa manera? Vamos más atrás entonces. Listo, contanos a todo tu pecado. Que haya un sacerdote y pues te absuelva. Así era la confesión del pecado, pública, adelante de toda la asamblea, todo el pueblo. ¿Y qué hará el sacerdote? De los pecados. La expiación de los pecados. O sea, que ¿quién hacía la expiación? ¿La persona, el culpable? No, señor. El sacerdote hacía la expiación del pecado a través del sacrificio y la confesión de su pecado. Miren, leamos el 17 al 18, también lo va a explicar muy bonito. Dale. Si alguien peca Si alguien peca, ahí lo dice más claro, si alguien peca sin darse cuenta, sin darse cuenta, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, ajá, se hace culpable y cargará con su pecado. ajá, Llevará al sacerdote como sacrificio de reparación un carnero del rebaño, sin defecto, según valoración. bueno, este sin defecto, puse esa cita porque es muy importante, porque nosotros cuando ofrecemos el sacrificio en la misa, llevamos también una víctima sin defecto, que es Cristo, ¿sí? Ahí llevaban un cabrío, una oveja, macho de un año sin defecto, Bueno, perfecto. Eh, se los pongo así porque no sé si lo dije el otro día, pero cuando en la Pascua judía, en el domingo anterior, el domingo de Ramos, entraban, entraban todos los judíos, cada uno con su ofrenda, el animal que llevaban para el sacrificio, en la Pascua, entraban miles, miles. ¿Y qué hacía el sacerdote? Los sacerdotes, cientos de sacerdotes, decían, este sí, este no. Este cumple las condiciones para el sacrificio, este no las cumple. Y así iban seleccionando. ¿Y se acuerdan el pueblo
Y el sacerdote cuando lo presentaron a Cristo, ¿qué decía? Crucifícalo. Este sí, este es apto. Este es bueno, este no tiene defecto, este es macho de un año. El cordero ese que era perfecto, sin defecto, es el Cristo. El mismo sacerdote lo destina a qué? Al sacrificio. ¿Pero cuál? El de la cruz. Es todo lo mismo, una analogía, todo perfecta. ¿Sí? Por eso que leímos eso. Y después vamos a leer en Levítico, en el 16, necesito que me leas el 30 y el 32. No más que eso, porque acá hay otra cosa que es muy importante también. ¿Qué es esto? De las manos ungidas. O sea, tuve que elegir 3 citas para que más o menos quedara claro, dentro del mismo pasaje del libro del Levítico, que está hablando de todas estas cosas, para entender que hay un culpable, que hay un pecado, que hay que confesar el pecado, que hay un sacrificio, como el sacrificio, y que hay un sacerdote. Y ese sacerdote tiene que tener algo, que es lo mismo que tiene nuestro sacerdote. Por eso que pueden hacer eh, el, la absolución. Escúchenlo, dale. Porque ese día se hará expiación por ustedes para purificarlos. Ujú. De todos sus pecados quedarán limpios delante de Yahvé. Escuchen, delante de Yahvé van a quedar todos limpios del pecado. Dale. Será para ustedes día de descanso completo en Ujú. el que han de ayunar. Es decreto perpetuo. Es decreto perpetuo, o sea que el tema del sacrificio y el tema de la confesión es un decreto perpetuo para siempre. Y escuchen porque ahora es muy importante lo que voy a decir. Dale. Hará la expiación ¿Quién hará la expiación? ¿La propia persona? Que dice yo me confieso y listo, ¿la propia persona o habrá alguien más? Dale. hará la expiación el sacerdote ungido El sacerdote ungido por Dios. ¿Se acuerdan? Todos somos sacerdotes tomados entre los hombres, y de manos de consagradas. manos consagradas. Por eso ustedes van a ver que justamente la ordenación inclusive sacerdotal, todo se hace por la imposición de manos. No lo vamos a meter ahí porque ya lo vimos, pero eso está allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 y 18, donde ya Felipe había empezado a predicar en Samaria, Samaria creyó a la palabra, listo, había recibido el bautismo de agua, pero necesitaba el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron a Pedro y a Juan, fueron ahí y ¿qué hicieron? Le pusieron las manos y dice la escritura muy clarita que a través de la imposición de las manos la gente recibía el don del Espíritu Santo. Y desde siempre la imposición de las manos es lo que asegura la sucesión apostólica. Y ustedes van a ver que toda ordenación sacerdotal, diácono, etcétera, etcétera, se hace por imposición de manos. De esas manos ungidas de las que está hablando ya el Levítico. ¿eh? Y después se le puse todo el proverbio porque es muy bonito. En el libro de Proverbios, en el versículo 13 del capítulo 28 de Proverbios, es maravilloso porque habla puntualmente de la confesión de los pecados. Tal, ¿lo tenés? Escúchenlo. El que oculta sus El, delitos el que oculta, el que lo deja, dice, mire, yo le voy a contar una cosa. Nosotros los católicos somos somos como el perro y los protestantes son como el gato. ¿Viste? ¿No viste que siempre aparece un cura pedófilo, un laico que escandalizó no sé dónde, y un diácono que no sé dónde, y que un obispo que no sé qué, y que un papa? Todo a la vista. Geros de apologética que no sé qué, y no sé, todo a la vista. Somos como el perro. ¿Qué es el perro? Hace popó, lo mira, se da vuelta y se va. Dejó el popó ahí. ¿Quién puede decir que el perro no hizo popó ahí? Nadie, está a la vista. Los demás, ¿saben qué hacen? Hacen el huequito, dejan el popó, lo tapan y después salen muy contentos los gatitos para allá. Ojo con eso, porque es muy importante, es importante no ocultar los pecados. ¿Por qué dice la palabra? Repetime. el que oculta sus delitos El que oculta, el que actúa como un gatito, no prosperará. no prosperará. El que los El que confiesa lo confiesa, acá está mi macana, mi caca, acá está, miren, mírenla. Ese es mi pecado. Ahí está, ese, dice el Señor, no yo. Dice el Señor. el que los confiesa y cambia obtendrá compasión. Obtendrá compasión. Obtendrá compasión de Dios. ¿No es cierto? Está claro. Quedó clarito. Muy bien. Sigamos avanzando entonces. Vamos.
El tema es muy largo, yo traté de compactarlo lo más posible para que se entienda perfectamente bien. Recién, ¿qué es lo que vimos? Vimos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que nos estaba hablando de qué, de que hay un culpable, que hay que confesarlo, ofrecer un sacrificio y que el sacerdote hace la expiación. Bueno, ahora hay un problema. Ustedes se van a encontrar con mucha gente de toda la religión, inclusive la Iglesia Católica, que muchos decir yo no soy pecador. Yo, yo no sé ustedes, yo estoy muy acostumbrado a escuchar esa. Los pecadores son siempre los demás. Pecadores. Lemmy, gran pecador. Ah, sí, Andrés. Pero la escritura dice otra cosa, porque para poder confesar un pecado hay que tener humildad para reconocer que sos pecador. Y hay una cita, que es esta, 1 Juan 1:8, que la vamos a escuchar porque es maravillosa esa cita. ¿eh? Eh, es maravillosa porque nos va a poner en la situación de dónde? Del hombre que por el pecado original se alejó de Dios. Y acá entonces, bueno, entendiendo esto, si yo soy pecador y tengo que pasar por esta situación, sí, sí, bueno, tengo que tomar en peso que el sacramento de la confesión es importante para mi vida. Si no, si yo no me siento pecador, o sea, Dios inventó algo para otros. O sea, Dios inventó, escuchen lo que le voy a decir, Dios inventó el sacrificio de la cruz para otros, para mí no. Yo ahí no tuve nada que ver. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Yo por ahí cuando quiero ser medio complicadito como para entrar en tema, me enteré justamente hago esta pregunta, ¿no es cierto? Bueno, ¿y quién mató a Cristo? A los judíos, a los romanos. No, 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 ni los judíos ni los romanos. Los judíos, los romanos, nosotros y hasta el último ser humano que exista por el pecado. ¿Ok? Entonces, miren lo que nos va a decir la primera carta de Juan, en el capítulo 8, perdón, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Dale, despacito. Si decimos, Escuchen, esto no está hablando a nosotros, a cada uno que estamos acá. Si decimos, sea quien sea que esté acá adentro, que dice, escuchen, no tenemos pecado, no tenemos pecado, o sea, si alguno de acá se cree que no tiene pecado, y no lo digo yo, lo dice la Escritura, nos engañamos está engañado, está engañado. Se cree muy santito, se cree muy no sé qué, pero esa persona está engañada, ¿ok? Vamos a ver por qué, dale. y no hay verdad en nosotros. No hay verdad en esa persona. Si reconocemos nuestros pecados, Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados que ahora y vamos a ver que ese ser fiel y justo para perdonar los pecados se realiza a través del sacramento de la confesión. Y vamos a ver qué es lo que genera el hecho de creernos que no somos pecadores. Porque lo que va a decir la Escritura es tremenda, tremendo, tremendo. Escuchen lo que dice. si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda Y injusticia. si no creemos eso, si nos creemos santitos, no creemos que no tenemos pecado, escuchen. Si decimos no hemos pecado, hacemos de Él un mentiroso Hacemos un mentiroso a quién? A Cristo. ¿Saben por qué? Porque la Escritura dice que ese Cristo se encarnó en María para venir a dar su vida para la salvación de todo hombre, de todo hombre. Entonces, si hay alguna persona en esa situación real de que no se siente pecador, entonces si Dios vino a matar la muerte, el pecado en la cruz, como dice la carta de los Hebreos, evidentemente la persona que no se siente pecador se siente excluido de qué? Del sacrificio salvífico de Cristo. Por eso que la Escritura dice, si alguno no cree, no se siente pecador, sí, sí, lo hace mentiroso y, y su palabra no está en nosotros. y su palabra de Jesús no está en nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Hay alguno que no es pecador acá? Bueno, menos mal, muy bien, muy bien. Nadie levantó la mano, estamos todos enfocados, está muy bien todo. Bien, muy bien.
Eso para entrar un poquito en tono. Miren, ustedes saben que lo que vimos recién en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no existían los sacerdotes católicos. Existía el sacerdocio de Aarón, de la tribu de Leví. O sea, era un perdón de los pecados, entre comillas, diferente, ¿sí? Pero después vamos a ver que, y ahí habla de confesión, y habla de sacrificio, ya ahí. Pero después llega algo que ustedes saben bien que Juan, ¿quién fue Juan el Bautista? El precursor de Cristo, ¿eh? El que iba a llenar el camino, ¿a quién? Al Mesías, al Salvador, al Señor. Y ustedes van a ver que en el mismo bautismo de Juan, la gente se bautizaba, pero confesando sus pecados. Toda la Biblia está atravesada por la palabra confesión, toda. Miren qué jodido es el demonio, no se lo voy a decir ahora, se lo voy a decir al último, me lo voy a aguantar hasta el último para decírselo. Hasta el último me lo voy a aguantar. Se me sale ahora porque es el momento, pero no. Miren, vamos a leer justamente el capítulo 1 del Evangelio de Marco, en el versículo 4, capítulo 1, versículo 4, vamos a ver justamente esto. O sea, el bautismo, o sea, antes que había la circuncisión, ¿se acuerdan? Ahora había un cambio de la circuncisión a donde al bautismo, pero el bautismo de Juan no era el bautismo completo de Jesús, no era el mismo, era el bautismo de Juan, el bautismo solamente de agua, ¿ok? Perfecto. ¿Por qué? Porque faltaba, ¿qué? La muerte de Cristo. ¿Se acuerdan cuando leímos Romanos 6:3, 1 Corintios 12:12? Bueno, que justamente muchos te preguntan, por ejemplo, el protestantismo, ¿y por qué no se bautizan a los 30 años? Porque no tiene nada que ver, porque el bautismo es entrar en la muerte de Cristo. ¿Sí? Por eso que hasta ahí veníamos sobre esta lógica y ustedes van a ver que en este bautismo, que es el bautismo de Juan, que ya venía mostrando lo que iba a venir con Cristo, ¿sí? Fíjense muy bonito porque miren cómo lo dice, dale. Apareció Juan bautizando en el desierto, Ajá, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los ajá, un pecados. bautismo de conversión para perdón de los pecados. Y escúchenlo, Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, ajá, y eran bautizados por él escuchen, y eran bautizados por él, en el río Jordán, dale, confesando sus pecados. confesando sus pecados. ¿Se dan cuenta cómo ya estaba muy clarito que el bautismo era para el perdón de los pecados? Y aquellos que se acercaban, por supuesto, no está hablando de bautismo de niños, ¿eh? Sino está hablando de aquellos que se acercaban a aceptar el, el bautismo, el perdón de los pecados, ¿qué hacían? Confesaban sus pecados, porque ellos lo tenían muy claro. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían la ley. Mandamiento 1, 2, 3, muy clarito la tenían. Nosotros también lo teníamos que tener bastante claro, pero ahora como estamos en la era de la gracia, del amor, un amor malentendido, ya no hay que cumplir los mandamientos ni nada. Eso es una ironía, ¿no? Tómenlo así, porque si no, vamos todos presos. Escuchen. Miren, acá hay otra cita que se las puse porque es muy clara también, en sintonía a la que leímos recién de Marcos, donde ustedes van a ver que ya en el capítulo 19 de Marcos ya pasó el primer concilio. Miren, en el capítulo 19 de Marcos ya pasó el primer concilio de Jerusalén, donde estaba todo este tema de la circuncisión, de la, ¿cómo se llama? Del bautismo, el tema de tantas leyes, 610 leyes que tenían ceremoniales y de otro tipo los judíos. Bueno, ahí en ese concilio desaparece todo eso, ¿sí? Eh, y eh, y luego de eso, ¿sí? Ya se venían formando, ya del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, se empezaban a formar, la iglesia, se iba mostrando cómo esa iglesia naciente iba formando comunidades, ¿no? Y bueno, y fíjense cómo se realizaron esos bautismos. Dale, Hechos Mu- 19, 18, escúchenlo. Muchos de los que habían creído venían De los que habían creído, ¿sí? Venían, a confesar y declarar públicamente sus prácticas. o sea, los que habían creído se acercaban confesando sus pecados, sus malas obras. ¿Me entienden? Y ahora, y ahora, vamos al grano. Vamos al grano porque ya tenemos claro que hay que confesar los pecados, ¿no es cierto? Sí. Pero ahora vamos a ir al lugar, ahora vamos a meternos en tres citas donde la Biblia
nos aclara, ¿sí?, el sacramento, muy claro. Por eso que nosotros siempre decimos en la iglesia que Cristo instituyó todos los mandamientos los instituyó Cristo, y está en la Escritura. Hoy hoy lo vamos a ver. Vamos a ver primero una cita que es muy importante y luego vamos a ver la cita central. Vamos a ver primero a Cristo en una situación donde empieza a hablar ya de una prefigura del perdón. Vamos a ver después una cita donde instituye el sacramento, ¿sí? Y luego vamos a ver cómo ya los apóstoles que reciben la enseñanza lo ponen en práctica. ¿Eh? ¿Estamos ahí? Bien. Vámonos entonces con Mateo 9:2. Esta cita la han escuchado todos ustedes. Es la cita, ¿se acuerdan? Famosa del paralítico, que lo tienen que bajar desde el techo. ¿Se acuerdan? Bueno, y ustedes van a ver acá que esta cita tiene un propósito que la vamos a leer toda, pero el propósito de esta cita está en el versículo 8, al último, así que tranquilo, porque ahí la Biblia va a decir perfectamente, muy clara, que Dios le dio autoridad a los hombres para perdonar los pecados, y habla en plural. Así que bueno, ahí nos vamos. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Ujú. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados, parece una cosa de loco, ¿no es cierto? Lo traen para que lo cure y el otro le dice, tus pecados te son perdonados. Parece como de qué está hablando el Señor. Estaba desvariando, ¿sí? Miren qué bonito, porque acá hay varias analogías interesantes. Ahí te dice que entra un paralítico, pero el paralítico lo traían. Y él no vio la fe del paralítico, Jesús. ¿La fe de quién vio? De los amigos. Los amigos, al ver la fe que tenía esta gente, ¿y por qué vio esa fe? Porque estaba lleno de gente, Jesús estaba en un lugar chiquitito, lleno de gente, no se puede entrar por ningún lado, y estos locos hicieron un agujero en el techo y bajaron un paralítico una camilla, imagínense la escena. Le ha sido, ¿eh? Si eso hubiera pasado en la provincia de Córdoba, ya teníamos miles de cuentos, habría, ¿no es cierto, Cecilia? Perfecto, bueno, claro, pero bueno, así ocurrió. Y miren lo que pasó, dale. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: Este estaba blasfemando. O sea que fíjense una cosa, o sea que Jesús no es ningún tonto. Estaba aprovechando esa situación para predicarle a quién, a los que le estaban buscando la vuelta, a los escribas, a los fariseos. Por eso que dijo eso, para ver cuál era la respuesta. ¿Ok? Miren, dale. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿Por qué están pensando mal en sus ¿Qué corazones? les pasa? ¿Por qué están pensando mal? Dale. ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Y bueno, no me puedo explayar mucho, pero un chiquitito. ¿Se acuerdan cuando hablamos de acá? Hicimos un video y hablamos y predicamos el querigma. Entonces, ¿por qué yo tengo que sufrir si Dios es amor? ¿Por qué tengo que sufrir por tu propio pecado? Uno sufre por el pecado de uno, no por Jesús. Jesús no te trae el sufrimiento. Nosotros le provocamos el sufrimiento a Jesús en la cruz por nuestros pecados. ¿Me entendés? Pero nosotros sufrimos por nuestros propios pecados. Entonces, fíjense, Jesús, sabiendo lo que estos pensaban, le dice, ¿cuál es la diferencia? Si el sufrimiento del hombre, o sea, estaba hablando en un sentido espiritual, no estaba hablando en el sentido de material de una enfermedad, porque si estaba paralítico, punto, ¿no? Pero él lo quería poner en otro lugar, porque había gente ahí que lo estaba evaluando, como nos evalúan a nosotros los protestantes, donde dice la Biblia que un hombre puede perdonar los pecados. Esa es la pregunta que le van a hacer siempre. ¿Dónde dice en la Biblia que un hombre puede perdonar pecados? Acá lo van a escuchar. Acá lo van a escuchar. Pero miren cómo el relato va. Dios salió de la enfermedad del cuerpo y nos metió en la enfermedad del alma, que es la que provoca el sufrimiento del hombre. ¿Y qué les dice? Repetí la última parte ¿Qué y es seguí. más fácil decir: ¿Qué es más fácil decir? tus pecados te son perdonados, Ajá, o decir: levántate y anda? levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre ¡Apa! Para que sepan que el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, hasta ahí, dale. tiene el poder
de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ahí mostró Cristo qué, su gloria, su poder. ¿Para qué? Para perdonar pecado, por un lado, ¿sí? Y después, ¿para qué? Para curar. Ahí hizo un buen milagro, ¿sí? Pero no se queda ahí en la chiquitita Jesús. No, no, sigue para adelante, porque ahí hablaba en singular o no. Repetí, para que sepan Pues para que sepan que el Hijo del Hombre que tiene el Hijo del Hombre habla de una persona, de él. Dale, tiene en la tiene tierra uno, poder de perdonar pecados. de perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Perfecto. Miren, escuchen ahora, a partir de ahora, la belleza. Dale. Él se levantó y se fue a su casa. El paralítico. ¿Se levantó? Se fue. Ya está. Dale. Y al ver esto, la gente temió y ¿Cómo? glorificó a Escuchen. Dios. Al ver esto, la gente temió y glorificó a A Dios. Dios. Vamos a ver qué vio la gente. Vamos a ver qué vio la gente. ¿Qué entendió la gente? Porque esto es lo importante. Lo que dice la Escritura. Habló en singular. Él habló en singular. Pero la gente no entendió en singular. La gente entendió en plural. Ah, porque tiene un error la escritura. No, la escritura es inerrante, no tiene error absolutamente de nada. Pero la gente en ese momento tenía dudas de si ese hombre era o no era Dios. Y no tenía por qué saberlo, porque la revelación se fue haciendo de a poquito. Entonces la escritura nos va a dejar un dato de color acá que es extraordinario, que en la cita que sigue, en Juan 20, ahí lo vamos a redondear todo. Pero dice que la gente ahí temió y glorificó. Dale. Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios y ¿A a quién glorificó? ¿A Jesús? No. Glorificó a Dios. Dios, porque esa gente que estaba ahí era judía y tenía muy claro que había un solo Dios y Dios. la revelación de que ese era el Hijo de Dios todavía, si bien estaba haciendo milagros, etcétera, etcétera, se estaba hablando, pero todavía no estaba todo claro, como lo tenemos nosotros ahora. ¿Sí? Entonces la gente temió y glorificó a Dios que le había dado Que había dado tal poder a los ¿a hombres. quién? A los Los, hombres. plural, hombres. Y esa es la enseñanza de la Escritura. ¿Cuál es? Que el hombre, Cristo hombre y los hombres tienen el poder para perdonar los pecados. ¿Cuáles hombres? Los que Dios elige. ¿Saben por qué? Porque en la misma carta de los Hebreos, capítulo 5, versículo 1 en adelante, cuando habla de que ese sacerdote también está envuelto en flaquezas y por él mismo también tiene que ofrecer don y sacrificio por los pecados, dice, porque nadie se arrogó jamás el título de ser sacerdote. Ni siquiera Cristo se arrogó el título de ser sacerdote, sino que fue su Padre que de los altos, del alto, en Marco 1:9 dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Dios Padre ungió a Jesús. Ni él se tomó la atribución. Por eso, ojo cuando que pastores, que eso, no, momentito. Para eso está la sucesión apostólica, que ya la vimos, y en algún momento la vamos a volver a ver una y mil veces. Porque esta palabrita que vimos hoy en Levítico 16, con respecto a las manos ungidas, es central. En las manos está el poder. ¿Sí? ¿Quedó claro? Repetime esa última partecita porque me encanta. Hacía rato que no me la escuchaba. Él se levantó Él se levantó. y se fue a su casa. Ajá. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios que había dado tal poder a los A hombres. los hombres. Los hombres, nosotros, tenemos poder para perdonar el pecado. Si somos ungidos por Dios. Acá no hay ninguno que tengamos ese poder. No. ¿Eh? Bien. Bueno, ahora vamos a ir a dónde. Ya con esta introducción nos vamos a meter dónde. En la En Juan. institución en la institución del sacramento de la confesión. Acá es donde Cristo instituye el sacramento y no solamente eso, esa palabra que acaba de leer Cecilia, tal poder a los hombres, acá se va a cumplir. Toda la palabra de Dios se cumple, toda. En la vida de la iglesia, en la vida nuestra, en la vida de la comunidad, se cumple siempre. Entonces miren, vamos a ir despacito, no lo vamos a hacer cortito, vamos a hacer medio
un poquito más prolongadito para que podamos entender. Sí, ustedes, para entender este pasaje, lo primero tenemos que entender que Cristo ya había muerto y resucitado, que se le presentó a los apóstoles el primer día de la semana posterior a la resurrección, o sea, a los 8 días, dice la Escritura, Cristo se le presenta a los apóstoles. Murió el viernes, resucitó el domingo. Al próximo domingo, ¿dónde estaban los apóstoles? En el mismo lugar donde recibieron el Espíritu Santo, escondidos, no sabían qué hacer. ¿Sí? ¿Y qué pasó ahí? Se les aparece el Señor. Y ahora vamos a ver cómo la Biblia explica justamente esto también. Vamos con el versículo 19, escúchenlo. Al atardecer de aquel día, el primero de El la primero de la semana, semana, el domingo. Primer día de la semana, el domingo. O sea, al atardecer de aquel día, ¿sí? El primero de la semana, escuchen lo que pasó. estando cerradas por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, Escuchen. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Por miedo a los judíos, encerrados. Todo bien cerradito, las puertas, etcétera, etcétera. Por eso que yo le decía que Cristo estaba ahí como resucitado. Porque, ¿qué ocurre? Dale. se presentó Jesús en medio de ellos y les O dijo, sea, ¿se dan cuenta? Cristo resucitado, transfigurado. Apareció sin abrir la puerta, sin pasar por la ventana, ¿eh? Y se le presentó a ellos. ¿Ok? Dale, la paz con ustedes. la paz. Sí. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Ujú. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz con ustedes. Escuchen, ahí estamos en el versículo 21. Escuchen porque acá está la institución del sacramento de la confesión. ¿Sí? Dale. Como el Padre me envió, Escuchen, ¿a qué lo envió el Padre a Jesús? A perdonar los pecados. ¿Dónde? ¿En la cruz? ¿O no? Así como el Padre me envió, la función es clara, ¿no es cierto? Escuchen lo que sigue. también yo los envío. También yo, Jesús, los envío. ¿A qué? A realizar la misma tarea que el Padre me envió a mí. ¿Y cuál será esa tarea? Escuchen. Dicho esto, Dicho esto, sopló y les dijo, les dijo, escuchen, reciban el Espíritu Santo. para empezar, reciban el Espíritu Santo, para que puedan entender lo que estaba ocurriendo en ese lugar, si no tampoco lo hubieran entendido. Reciban el Espíritu Santo. Dale. A quienes perdonen los pecados, A quienes perdonen los pecados, les quedan les perdonados. quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. ¿Se acuerdan cuando vimos Mateo 9, 2? Que es como la gente quedó, temía y había glorificado a Dios porque Dios le había dado, habían visto en ese acto de curación del paralítico, y cuando lo pone a los escribas entre la pared diciéndole, bueno, ¿cuál es la diferencia? Que diga tus pecados son perdonados o levántate y anda. ¿Qué ocurría ahí? Les da el poder a ellos, ¿para qué? Para perdonar los pecados. ¿Y qué le dice? A quienes ustedes perdonan los pecados, les quedan perdonados, y a quienes quedan retenidos. Ahora yo hago una pregunta. O sea que el sacerdote tiene el poder para decir, a vos te perdono el pecado, vos no. No. Por eso que eso hay que entenderlo bien. Y yo me he encontrado con muchos protestantes que creen que en esta cita que utilizamos para mostrar que Dios instituye el sacramento de la confesión, creen que nuestro sacerdote tiene el poder para decirle a alguien, no, no, mira, yo no te confieso. ¿Por qué? Porque no se me antoja. Cuando vos lees la escritura y lo trasladás un poquito al castellano, te da cómo interpretar eso. A quienes a quien no se lo perdonen, le quedan retenidos. Escúchenlo, dale de nuevo. Escúchenlo, por favor. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Ajá. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. ¿Y a quién puede retener un sacerdote un pecado? Por eso que yo hace un ratito, cuando vimos la otra cita, ¿eh? Me moría de ganas de arruinar lo que les voy a decir ahora. El sacerdote solamente
no puede perdonar pecado a quien no va al perdón de los pecados, al que no cree, al que no confiesa, al que no se siente culpable, al que no se siente con pecado y que necesita de Dios a través del ministerio de reconciliación para recibir el perdón de los pecados. Y ese es el gran problema del protestantismo, porque esto es muy serio, chicos. En Apocalipsis 21, 17-21, dice que al cielo no puede entrar nada impuro. Por eso que Dios ha dejado este sacramento hermoso y la Eucaristía. ¿Para qué? Para estar siempre preparado. ¿Para qué? Para recibir el cielo, no para otra cosa. ¿Me entienden? Entonces es muy claro, ahí está la institución del sacramento de la reconciliación, de la penitencia, el perdón, como quieran decirle. ¿Eh? A quienes ustedes les perdonan los pecados le quedarán perdonados. A quienes se lo retengan es porque simplemente no fueron al perdón. Hay una cita que se me vino a la cabeza, la vamos a leer porque es hermosa, de Isaías. Vamos a leer Isaías 1:18. Escuchen esta cita porque es maravillosa, porque hay un pecado que es muy complicado, y es el pecado este de creer que Dios no tiene el poder para perdonar tu pecado. O sea, yo soy tan pecador, soy tan desgraciado, he hecho tanto desastre que Dios yo no soy digno que Dios me perdone los pecados. ¿Entendés? Yo estoy más allá que Dios. O sea, Dios ya no es todopoderoso. No, es más chiquito, pues no puede con mi pecado. Pecado seriosísimo, seriosísimo. Y fíjense cómo lo dice acá Isaías, que una cita fantástica. A mí me llegó muchísimo decir la cita que más me impactó cuando yo empecé con toda esta historia. Y fíjense lo bonito que dice el Señor, porque nos llama a cada uno de nosotros a tener un encuentro con Él personal. Escuchen, dale. Vengan pues Vengan pues y disputemos, y disputemos. dice Yahvé. Dice Yahvé, a cada uno de nosotros, sentate ahí, yo estoy acá sentadito. Vamos a hablar, vamos a entrar en un diálogo. Vamos a entrar en las profundidades del amor que yo tengo para con vos. Y fíjense lo que les dice. Así fueran sus pecados como la grana, cual la nieve blanquearán. ¿Cómo es la grana? ¿Qué color es la grana? Roja. Pecado serio. ¿Sí? Y escuchen lo que dice ahora. Así fueran sus pecados como la grana, cual la nieve blanquearán. Y Les así quedarán blancos los pecados, se los perdonaré. Y escuchen lo que dice ahora. y Pero si vos así sos uno de esos, que vos creés que tu pecado, tu pecado, sos demasiado malo. Sos demasiado complicado para que Dios pueda poner los ojos en vos. Entonces el Señor le redobla la apuesta. Si vos sos uno de esos, escuchá, y así fueran rojos como el carmesí, rojo de los rojos. No hay un rojo más rojo que el carmesí. No. Así tu pecado sea de lo que sea. Yo siempre doy el ejemplo de Hitler. Todos saltan así. Mató 6 millones de judíos. Si Hitler se hubiera arrepentido realmente de corazón y hubiera ido al perdón de los pecados, que no lo sabemos ni siquiera, Dios lo hubiera perdonado. Por eso tenemos un Dios misericordioso y justo. Y justo, siempre y cuando nosotros tengamos la humildad, ese corazón que tenía David, a pesar de sus pecados, y Dios que dijo, encontré un corazón a mi medida. Pero ¿cómo encontraste un corazón a tu medida? Un adúltero, un asesino. Un corazón a mi medida. ¿Por qué? Pues se arrepintió, se humilló. Yo ya no soy el que soy, sos vos. Y eso Dios lo ve. Por eso que no dice ahí, así tu pecado sea como el rojo carmesí, ¿cómo lo termina? cual la lana quedarán. Con la lana quedará. Ese es nuestro Dios, chicos. Ese es nuestro Dios. ¿Nos llama a qué? A conversión. Nos llama a entrar en qué? En esta realidad del perdón de los pecados. Y si alguien vio y nos dejó esta joyita que vamos a leer ahora, buscame 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante, si alguien interpretó perfectamente esto, porque Dios le revela en forma especial todas estas cuestiones de la iglesia, etcétera, es Pablo. Y Pablo en la segunda carta a los Corintios, ¿sí? Miren lo que va a decir. Nos va a explicar cómo ya funcionaba este ministerio de la reconciliación. Miren cómo lo va a decir. Dale. Y todo proviene de Dios, Todo proviene de Dios. que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Ajá. O sea que ese ministerio, ¿sí? ¿Proviene de quién? De Cristo. No es un invento del Papa, del Obispo o de San Irineo. No. Es Dios, el que instauró ¿qué? El sacramento de la reconciliación. Escuche cómo sigue, dale. En efecto, En efecto. Dios
estaba reconciliando al mundo consigo por medio de Cristo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, Escuchen. al tiempo que nos confiaba la palabra de la ¿Se acuerdan reconciliación. cuando leímos 32.5 del Salmo 32.5 hoy? ¿Eh? Que dice clarito que el que perdona los pecados, ¿quién es? El Señor. Y en el desarrollo de la doctrina de Cristo, en ese desarrollo aparece el sacerdote, que lo vimos también desde el Levítico, de otra manera, pero para el caso es lo mismo. Y ese sacerdote, ¿sí? ¿Va a recibir qué? Escúchenlo porque lo dice muy bonito, es agregarle palabras a veces al cuente, escuchen, dale. Somos pues embajadores de Cristo. Son nuestros sacerdotes, son embajadores de Cristo. ¿Y qué quiere decir un embajador? A ver, usemos la capocha, un poquito de razonamiento. ¿Qué es un embajador? Alguien que va por su cuenta y expone las bondades de un país a otro. No, señor. No, señor. Va en representación de. Por eso que Pablo lo pone esa palabra. Somos embajadores de Cristo, pero fíjense por qué. No para disminuirse a él mismo y nada por el estilo, no, no, para engrandecer a Dios. Porque mira lo que dice, somos embajadores de Cristo, Como si Dios exhortara por medio de nosotros. el que exhorta al sacerdote, pero el que habla el Señor. Es Dios, es Cristo el que exhorta por los labios de él, sacerdote. Por eso que esto es muy importante con a los hermanos separados, estas cosas son importantes predicárselas y enseñárselas. Porque cuando, miren, yo les voy a contar, esto es una experiencia particular. Y he hablado con mucha gente protestante. ¿Y saben cuándo entran en razón de todas estas cosas? Cuando ellos te dicen que ellos, o sea, se confiesan todos los días. O sea, ellos todas las noches piden perdón por sus pecados en la habitación. ¿Sí? Malinterpretan, bueno, ya Mateo 6, bueno, no importa. Pero el tema es que ellos hablan con el Señor y el Señor le va a perdonar los pecados. ¿Y saben cuál es la mejor forma de darse cuenta que ellos no reciben el perdón de los pecados? Porque cuando le preguntas qué es lo que piden, ponele, ponele que alguien haya matado a alguien, o haya robado, o haya hecho un pecado serio. Ellos todos los días de su vida, piden perdón por ese pecado. Todos los días piden perdón. No se sienten perdonados, no reciben el perdón de los pecados porque ahí no está. Ahí no está el perdón de los pecados. Todos los días, y hemos tenido la bendición de armar comunidades en la cárcel, de gente que se ha bautizado, ha recibido la comunión, se han preparado, se han confirmado, y tener esos testimonios hermosos, compartiendo el hecho de que realmente en la confesión se han sentido realmente perdonados. Y cuando vos te perdonás, Dios se olvida de tu pecado. Ya no está mal, no existe. Ay, pero ¿qué me importa tu pecado? ¿Cómo era de grande? No me interesa. La misericordia de Dios es grandísima, pero también es justo. Entonces, por justicia, no puede perdonarte un pecado cuando ya dejó la forma. ¿Sí? Por supuesto, Dios es todopoderoso, y en caso particular, verá qué hace, yo no me meto ahí ni me interesa, y por mí que se salve todo el mundo, pero no es así. ¿eh? El perdón de los pecados se realiza de una manera que es la que vimos hoy. Y ahí está el ejemplo más grande de aquellos que no van al perdón de los pecados. Se van a morir con esa culpa. Se van a morir con ese pecadito que hicieron a los 20 años. ¿Por qué? Porque nunca recibieron realmente, no digo ¿cómo se llama? Que Dios no, por ciertas formas propias de Él, manifieste el amor a todas las personas, pero no recibieron el amor en serio. El amor profundo de Dios no lo han recibido. Porque el amor profundo de Dios significa entrar en la realidad de que uno es culpable y que en la confesión prospera, como dice Proverbio 28:3. Prospera, ¿por qué? Porque Dios te limpia ese pecado, te deja blanquito con él. Y eso es esa es la doctrina católica y la doctrina que nosotros debemos creer. A ver, esto cortito, 10 minutitos, y después le damos acá el lugar al padre que vino a compartir con nosotros. Esto, bueno, lo tomamos del catecismo, ¿eh? Que un poquito el catecismo recoge las bondades del sacramento y bueno, y le pone varios nombres, ¿sí? Conversión, porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, tiene una cita acá, Mateo 1:15 y allá Lucas, ¿cómo se llama?
15-18, el hijo pródigo. ¿Sí? Penitencia, porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión y arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Sigue. Confesión, porque es esencial el hecho de confesar el pecado. ¿Ok? Perdón, porque la absolución sacramental del sacerdote, en la absolución sacramental, Dios concede al penitente el perdón y la paz. ¿Se acuerdan lo que le dijo a los apóstoles cuando le instituye la Eucaristía? La paz. Luego el Espíritu, después el Espíritu Santo, y después le da la orden, el poder de atar y desatar, que es el mismo poder que le dio a Pedro, de atar y desatar. ¿Cuál es eso? El desatar justamente y poder unir de nuevo al hombre con Dios a través de qué? Del perdón de los pecados. De reconciliación, porque toca al pecador el amor de Dios que reconcilia, que es lo que vimos recién en 2 Corintios 5:20, porque ahí Pablo, que no terminamos esa cita, al último va a decir, dejaos reconciliar con Dios. Les exhorta al pueblo, basta, déjense reconciliar con Dios. ¿Y de qué manera? Confiesen sus pecados. Dale. Y acá dos cositas y terminamos. No, un poquito más. No se apure. Tomé dos textos magisteriales, bien separados, uno en el Concilio de Trento, en la sección 14, capítulo 5, pueden encontrar esto, donde el Concilio de Trento deja muy claro que es necesario confesar todos los pecados mortales. ¿Ve cómo ya separa mortales, veniales? Que ya lo vamos a ver ahora después cuando empecemos a ver todo el tema de los pecados el mes que viene. De los que uno tiene conciencia después de un diligente examen. Habíamos hablado un poquito del tema de los pecados, que para que un pecado sea mortal tiene que ser causa grave, y no solamente causa grave, tenemos que saber que es causa grave y aparte tenemos que hacerlo sabiendo que es causa grave. Esas tres cosas tienen que estar en sintonía, si no, no es pecado mortal. Eh, Reconciliación y penitencia de Juan Pablo II, esto es más fresquito, año 84, y dice tres o cuatro cosas muy interesantes que lo vamos a leer. Dice, quienes se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de la ofensa hecha a Él y al tiempo se reconcilian con la iglesia. ¿Sí? El sacramento de la penitencia es el camino ordinario para obtener el perdón de los pecados graves cometidos después del bautismo. Eso es un tema también para el protestante. El protestante cree que por el bautismo se le perdonan todos los pecados. Por el bautismo se te han perdonado el pecado original y los pecados que si sos adulto, hasta ese momento, un niño no, porque no tiene pecado, solamente el pecado original. Pero luego, ese pecado que continúa del bautismo, ¿sí? Tiene que ver con la reconciliación. ¿Y saben por qué? Porque justamente Cristo ya había muerto, había resucitado, y cuando les deja el poder a, a los discípulos, es cuando está resucitado. Si fuera así, que por el bautismo ya te cubren todos los pecados de un lado hasta el fin de los tiempos, como cree el calvinismo, por ejemplo, no tendría sentido que Dios haya dejado la institución del sacramento ¿cómo se llama? De la confesión. No tenía sentido. ¿Sí? ¿Está? Bueno. Y acá dice un par de cositas muy interesantes que después el padre nos puede contar su experiencia, pero también importante porque habla sobre el ministerio. Y dice, el ministerio debe combinar prudencia, discreción, discernimiento, firmeza con suavidad. No lo bruto, firmeza con suavidad. Y el confesor debe vivir una intensa vida espiritual. Y acá dice un detalle importante que hoy está pasando bastante en nuestra iglesia, desgraciadamente, que la crisis del sentido del pecado, la trivialización del sacramento, la falsa idea de que podemos obtener perdón directamente de Dios. Miren cómo Juan Pablo II, cuando eso nunca se creyó así, por la protestantización que tiene la iglesia, por recibir de todos lados estas cuestiones, ¿me entendés? Cómo Juan Pablo tuvo que hablar justamente de que estamos en un momento de crisis con respecto a ese sacramento. ¿Por qué? Porque la gente ya cree que todas las observaciones que hoy hemos hecho con respecto al protestantismo, porque un hombre, y porque si yo hablo con el Señor, con Dios, y si yo, y si yo, y si yo, y si yo, ya. Entonces el sacramento prácticamente se desvirtúa. Y para terminar, estas tres cositas son muy cortitas, pero a mí me gusta mucho el tema de los padres de la iglesia.
es fantástico. Hay un libro de Vives, los padres de la iglesia, es muy lindo, lo pueden leer, porque van a encontrar toda la enseñanza de la doctrina de la iglesia, de una manera u otra, la van a encontrar desde la de ayer para adelante, en esos libros, muy bonitos. Y mire lo que dice, San Cipriano, estamos hablando en el siglo III, siglo III. Dice, entrego que cada uno confiese su propio pecado mientras todavía está en este mundo. Escuchen, miren la importancia que le da a la confesión. Mientras todavía está en este mundo. Mientras pueda ser recibida su confesión. Porque si Dios nos ha dado un tiempo, es para que vivamos en gracia con Él. Nos ha dado una vida entera, algunos un año, otro 10, otros 50, otros 90. ¿Y para qué? Nada más que para esto. Para poder tener los méritos, entre comillas, suficientes para poder gozar de la vida eterna. Por eso fíjense cómo San Cipriano, como ya no se convocaba a la gente, como ya predicaba la necesidad de morirse confesado. Confesado, que no te agarre la muerte. ¿Se acuerdan con las 10 vírgenes sin aceite? Tantas pasajes. Bueno, San Jerónimo me encanta, ¿no? Finales del siglo IV, acá en un comentario a la Eclesiastés, dice esta frase, dice, si el demonio muerde secretamente, y si el mordido guarda silencio y no confiesa su herida, entonces ni su hermano ni el maestro, quien posee la palabra de absolución, pueden asistirte. Sin tu paso adelante, tu acción hacia el perdón, hacia la humillación que requiere el hecho de tener que confesar un pecado, sin esa realidad de creer que Dios es Dios y nosotros somos criaturas, sin salir de esa posición de dioses, no podemos entrar en esta realidad. Entonces, para recibir esa palabra de absolución que necesitamos ir hacia el sacramento. Y Lactancio, en el siglo IV también, dice, el cuerpo se limita fácilmente. La mente contaminada por el cuerpo no se purga, excepto mediante penitencia prolongada y muchas buenas obras. Por eso que nosotros siempre, tanto en la pastoral de retorno como acá, hacemos hincapié que el católico, el cristiano católico, cree en la salvación por la fe y por las obras. Y las buenas obras del católico dan buenos frutos y son aquellas que nos van limpiando aquellas penas temporales que no suplen la confesión. La confesión son nuestros pecados, pero esos pecados traen consecuencias. Y esas consecuencias Dios las va purificando con las buenas obras de los cristianos católicos. Así que bueno, espero que con esto, medio corto, hoy podamos haber entendido un poquito el sacramento de la confesión. Y hoy tenemos un invitado muy que lo vamos a extrañar, Lo vamos a extrañar al padre porque ya se nos va. Y se nos va el 11, así que la semana que viene. Bueno, pero hoy ha venido a compartir con nosotros. Y nosotros hemos hablado toda la parte técnica acá, hemos hablado de la Biblia, hemos hablado del catecismo, pero acá tenemos un hombre de 37 años, 37 de sacerdocio. Y miren si habrán escuchado pecadores. Muy bien. Así que bueno, quería compartir hoy con nosotros. Así que, padre, vení, sentate por acá y charlemos un rato. Dale. Mateo 5, 21, 24. En ese capítulo dice que cuando uno está ante el altar y está por hacer su ofrenda y se da cuenta de que tiene que perdonarle algo a alguien, antes de dejar la ofrenda tiene que ir y perdonar a esa persona. Sí, exacto. Bueno, el padre te lo explica eso, es muy sencillo. En Marcos 10, relacionado a ese capítulo, Marcos 10:25 dice: y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Entonces eso no es suficiente también para recibir ese perdón del pecado, o sí uno tiene que hacer eso y además confesarse. ¿Se entiende? Sí, se entiende, perfecto. Padre, te lo explica muy sencillo. A ver, el perdón de Dios no niega. Supongo, yo te mandé a pasear a vos, yo le voy y le pido perdón a Dios a través del sacerdote. Pero también tengo que restaurar el vínculo contigo. O sea que están las dos dimensiones. Pero también el fallarte a vos, también estoy fallando a Dios. El sacramento es restaurar el vínculo con Cristo
pero el vínculo con los otros también. Si yo le robo a alguien, se supone que debo devolver lo que robé. Más allá de que, bueno, hoy me confieso y el cura me dice, bueno, eres un Padre Nuestro, sí, pero me hace recordar aquella anécdota que dice que una vez se fue a confesar a una persona y dice, Padre, dice, me robé una soga. Ah, sí, una soga viejita. Ah, dice, poca. No, lo que pasa es que la soga tenía atada un buey. Ah, sí, lo que pasa es que arriba del buey había una alforja. Claro. Ah, y en la alforja había varios lingotes de oro. Claro. Un problema, ¿no? Es decir, primero era una simple cuerdita, pero terminamos en un robo bastante grosito. Entonces, digamos, el Señor pide la reconciliación de las dos dimensiones. Pues nosotros no solo somos hijos de Dios y que tenemos que relacionarnos con Dios, sino también somos familia, somos hermanos y tenemos que relacionarnos con los demás. Por eso ahí dice, si presenta tu ofrenda, reconcíliate, y si vas a orar, pide perdón, pero restaura esa relación con los otros. Ahí parece que no puedo restaurar, si me estoy muriendo y me arrepiento de mis pecados, es como el texto de este hombre que estaba en la cruz y le dijo, Señor, yo me merezco esto, por eso estoy en la cruz. Bueno, Jesús no le podía decir, bueno, anda a devolver la vida que mataste o restaurar. Ahí alcanza el arrepentimiento y por la misericordia de Dios está. Pero si yo tengo disponibilidad y posibilidad, no es solo el arrepentimiento y pedir perdón, sino también la restauración de aquel daño que haya hecho. A veces lo puedo hacer, a veces puedo hacer algo y a veces no lo puedo hacer. Le robé a alguien que ya se murió, ¿y qué voy a poder restaurar ahí? Pero puedo hacer una obra de caridad, puedo hacer un gesto bueno con otro, puedo ayudar a otros. O sea, el desafío es que mi conversión también se note en alguna acción concreta. Va por ahí. Sí. Yo conociéndola, porque uno conoce con los bueyes que era, ¿viste? Sí. Bueno, la pregunta de ella también, ¿sabe por dónde viene? Por el hecho de que hay veces que no es necesario confesar un pecado para recibir, para hacer la ofrenda que es Cristo, en nuestro caso, y la Eucaristía. Por eso están los pecados veniales y los pecados mortales. Lo que hablamos hoy, el pecado mortal, ¿sí? Ese, para poder luego llevar la ofrenda y recibir la Eucaristía, necesita primero pasar por la confesión. El pecado venial, un altercado con alguien o lo que fuera, es otra historia, y eso, la misma Eucaristía lo perdona. También iba por ahí, ¿no es cierto? Sí. Y uno conoce. También. ¡Ánimo! Allá. Con el micrófono así se escucha bien. ¿Qué tal, padre? Va un poco alineado con esto. Preséntense primero. Así los conocen, ¿qué hacen? Va un va muy alineado con esto, porque es frecuente que a algunos sacerdotes no nos den penitencia al momento de la confesión. Y cuando usted dice, bueno, si el pecado es contra el prójimo, resarcir eso, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el pecado es contra Dios? Y yo digo, bueno, ¿en qué medida tengo que yo resarcir eso? ¿Cuánto le tengo que devolver a Dios por lo que hice? ¿Cómo hago yo si mi sacerdote no me da esa penitencia y no me dice cuánto es el pago, digamos? Lo que pasa es que, a ver, yo cuando llegué acá, él había dicho, el sacerdote le toca varios roles. Y vivimos en una época donde ya el que se confiesa ya está haciendo un acto ya milagroso. Si yo me pongo demasiado difícil, es lo más probable que esa persona no vuelva más. Oh, el padrecito está bravo, entonces empieza a decir, el padrecito está bravo y el Señor me voy a confesar. Entonces, hoy por hoy, como decía el Papa Francisco, la iglesia es un hospital de malheridos. Entonces tenés que mostrar una absoluta misericordia y ser muy cuidadoso. Acá en lo teórico dice que vos tendrías que decir los pecados mortales, que sea el Concilio de Trento dice tantas cosas que yo no sé si alguien cumple con todos esos requisitos. Quizá haya alguno. Porque a veces la mayoría de las personas ya no saben ni qué pecado hay en su vida. Muchas veces me pasa que la persona no tiene conciencia del pecado. Pecado, Padre, ¿qué pecado?
Entonces, imagínate, uno tiene que ser muy cuidadoso porque, vuelvo a decir, hoy que una persona se confiese ya es un milagro. Uno tiene que ser muy cuidadoso con las preguntas, porque la persona puede tomarlo a mal ciertas preguntas. Entonces, generalmente los curas no preguntamos casi nada o poco, o tiene que ser una pregunta muy lúcida, porque la otra puede tomarlo como una invasión a su intimidad, como quiere saber cosas que le importa saber. Entonces, digamos, es muy complicado el tema, más en el mundo que hoy nos toca, porque vuelvo a decir, falta mucho la conciencia sobre qué es pecado. No es tan fácil ser consciente de los pecados. Imagínate si eso decir, tengo que distinguir pecado mortal de venial. No es tan sencillo. Entonces, el hecho de que la persona se acerque al sacramento y pida perdón, ya, para mí, ya es un milagro. Yo hace 37 años que soy cura. Yo me acuerdo, los primeros años de cura, confesaba horas. Hoy, con un rato, ya está. Yo siempre digo, yo iba a la catedral de Río Cuarto, tenía otra parroquia, pero 3 domingos al mes iba a confesar, y hasta el 2000. Terminaba la misa y éramos 2 curas confesando y seguíamos confesando. Y después me tenía que ir porque si no la señora que atendía la iglesia me apagaba la luz. Y después del 2000, a la mitad de la misa, ya los 2 curas ya no teníamos a nadie. O sea, cambiaron algunas cosas. Por eso, si la persona en su corazón cree que tiene que hacer algo más, y ya es su conciencia, porque acá hay un detalle muy importante. La conciencia de la persona es la que tendrá que determinar qué hace o qué no hace. Y en eso uno como cura puede iluminar, pero no creo que sea correcto decir vos tenés que hacer esto. ¿Sí? Yo quiero preguntar, si una persona declara abiertamente que no cree que es pecado, que no cree que haya pecado, ¿qué consecuencias puede tener? Y a ver, de nuevo, el Concilio Vaticano II tiene una frase muy fuerte. Dice que la conciencia es el sagrario íntimo de la persona, y yo ahí no me puedo meter. Y la conciencia puede ser laxa, puede ser permisiva, puede ser estricta y puede ser sana. La conciencia se forma, la conciencia se mejora o la conciencia se distorsiona. No es algo que viene. O sea, Dios la ha puesto en el corazón, pero uno tiene que trabajarla para discernir y distinguir con más claridad. Por eso generalmente cuando una persona hace un retiro espiritual, ahí es donde la luz de Dios a veces te hace ver cosas que vos decís, yo pensé que era un angelito en esto, y resulta que pensaba que el otro era el malo, y me doy cuenta que todo lo que está pasando de alguna manera lo estoy generando yo y no lo veía. Y aunque me lo hubieran gritado, no lo hubiera visto, porque necesito un proceso para verlo. Por eso es un camino de conversión. Entonces, si una persona dice, yo no tengo pecado, y bueno, esa es su conciencia. Y yo no puedo agarrarle un martillo para que vea el pecado. Yo puedo decir, mirá, la palabra de Dios dice que si alguien dice que no tiene pecado, trata de mentiroso a Dios, porque Dios dice que sos pecador. Pero yo no puedo decirle, tu pecado es este. Lo tendrá que ver él, y si no lo ve, bueno, es un problema de ese corazón con Dios en última instancia. Tampoco me toca a mí juzgarlo. En todo caso me tocará rezar, y si puedo ayudar a que la persona descubra, a que la persona haga un retiro, a que la persona se le haga la luz, buenísimo, pero hasta ahí llego. Más allá no puedo entrar. Hola, buenas noches, padre. Dos preguntitas. Una, ¿cuáles son los motivos que usted cree por los cuales la gente hoy no se acerca al sacramento de la reconciliación? Y la segunda es que con tantas confesiones que tiene encima, ¿qué cree usted los errores que cometemos al confesarnos en general?
Pregunta interesante, pero no sé si voy a dar una respuesta interesante, porque habría que pensarla. Es decir, los motivos por los cuales hoy la gente no se confiesa, y creo que el motivo es este primero: no hay conciencia del pecado. A ver, si yo no tengo conciencia de estar enfermo, no voy a ir al médico. Imagínate, me puede doler todo. ¿Cuántas veces pasa con personas que tienen signos de cierta enfermedad, pero como tiene voluntad y la vida sigue, y cuando va el doctor dice, se agarra la cabeza y dice, si usted hubiera venido 3 meses atrás, este cáncer a lo mejor lo agarramos a tiempo. Pero yo me sentía bien. Sí, bueno, sentía bien, pero usted tenía ciertos signos. Y sí, pero yo me sentía bien y tenía un negocio que hacer y tenía no sé qué y tenía no sé qué. Y bueno, ahora vamos a hacer lo que podamos, pero me parece que llegó tarde y ya la cosa se expandió. Es decir, yo creo que a veces esto, si yo no tengo conciencia de pecado. ¿Pero por qué no tengo conciencia de pecado? Porque también ha desaparecido, no digo desaparecido, pero no está tan presente la conciencia de lo sagrado. Hay sí una fuerte conciencia de la dignidad de la persona, aunque por otro lado no se respeta tanto, pero no hay tanta conciencia del lugar de Dios en la vida de la sociedad. Y eso nosotros como iglesia, o sea, una autocrítica, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer desde los sacerdotes, ustedes, nosotros como laicos, para volver a que la gente vuelva a tomar conciencia de lo que es no solamente el pecado, sino lo sagrado, la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida? Y yo creo que cuando una persona se encuentra con Jesús, en definitiva nuestra fe no es contenido, los contenidos vienen después. Nuestra fe es una persona. En la medida que yo tengo experiencia de Cristo, en esa medida voy teniendo experiencia también de mis luces y de mis oscuridades. Es decir, el desafío es cómo me encuentro con el Señor. Si yo me encuentro con el Señor y descubro que está vivo en la Eucaristía y voy a empezar a ir a misa, digamos, no me van a llevar de las narices, voy a ir porque sé que Él está ahí. Y si descubro que el Señor es misericordia, y me voy a confesar, y no hace falta tampoco tantos rollos para confesarse. Muchas veces las personas van al sacerdote para charlar, para hacer una dirección espiritual, para hacer preguntas, entonces me cortan media hora. Pero si fuera por confesarse, es como de pronto me ensucié las manos, me voy al lavabo, me lavo las manos y no me hago tantos rollos. ¿Y cuánto me lleva eso? Si tengo jabón y agua, un ratito. O sea, la verdadera confesión. Una cosa es dirección espiritual, otra cosa es consulta espiritual, otra cosa es iluminación espiritual, otra cosa es charlar, qué sé yo, de lo espiritual. Y otra cosa es, vengo a confesarme. Bueno, hice esto, esto y esto, ya está. Tampoco el cura va a decir, pasámelo en colores los pecados. Porque yo siempre digo, hay gente que tiene miedo, ay, si yo me voy a confesar al padre, después ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué va a imaginar si yo le digo al padre que es mi párroco, o que es mi catequista, o que es mi profesor, o que es mi no sé qué, que yo hice tal macana? Después me va a mirar, y encima después que me confesé, me está mirando. Perseguido, todo el tiempo perseguido. Hay gente que es perseguida. Claro. Ay, padre, yo me confesé esta cosa y usted después lo mira. Y a veces yo me acuerdo, digo, mire que yo hoy día en la misa tengo que hablar de esto, no piensen que voy a hablar contra usted, porque a veces que estoy sucio le digo. Imagínate que alguien viene y se confiesa, qué sé yo. Habló de robar y me miró a mí. Y de pronto, claro, que ponele, confiesa que hizo algún atentado hacia la vida, ya sea un aborto, ya sea lo que sea. Y justo el Evangelio habla de la vida y bueno, y el tema a lo mejor es ese. Ve, el padre habló de mi pecado. Entonces, viste, es cierto. Yo me acuerdo una vez, fue una experiencia muy bonita de lo simple que es la confesión. Me acuerdo hace unos años atrás, me encuentro en la calle con un hermano cura que predicaba retiro, qué sé. Che, ¿tenés un minuto? Sí, digo, ¿por qué? No, dice, porque necesito que me confesé. Pero digo, ¿estamos ahí con la iglesia? No, acá
dice, si estoy yo con mi pecado y vos sos el que puede absolver, dice, yo no tampoco está una hora. Se confesó 2 cosas y le di la absolución y ya está. Para mí fue un testimonio. O sea, no hace falta que venga el Papa a confesar, qué sé yo, que sea el confesionario no sé cuánto de roble, de manijas de oro, o que el cura no sé qué, esté vestido no sé, con todas las ropas. Yo siempre digo, el que tiene el poder de perdonar los pecados soy yo, pero no yo porque sea Herman Bosco, sino porque Cristo me lo dio, punto. Y yo puedo estar vestido de cura o puedo estar vestido de alpargata y qué sé yo, y si alguien me pide el perdón, yo se lo voy a poder dar en la calle, arriba del techo, en el ómnibus, en el avión, en el tren o en el barco, porque lo que importa es el perdón, y el perdón se da y se acabó. Pero digamos, pero también son muy pocos los curas que tienen el don del Padre Pío, que podía echar gente del confesionario. Yo si me pongo a echar gente del confesionario, porque el obispo el otro día me llama y me dice ¿qué estás haciendo? Y me escrachan y me echan de cura. Ahora el Padre Pío, hay testimonio de gente que le decía, hay una persona, vete de aquí, está la película de él, que es fuerte. La mujer es así. Sí, vete de aquí. Pero bueno, porque era santo y tenía la gracia de conocer el corazón de la persona y por eso podía hacer ciertas cosas. Que si yo me mando a hacer esas cosas, hago desastre. Y aún queriéndolo hacer bien, suelo hacer desastre, imagínate. Si me pongo a hacer de juez, como hacía el Padre Pío. Claro. Pero bueno, esos son dones que algunos tienen, lo que se llama lectura de conciencia. Yo he conocido, había un curita, que yo le dije un día, me confesé, me sacó, se fue con una confesión y se ponía así. No te miraba, nada. Estaba así. Y después que yo me confesé, digo, Padre, ¿cómo ve usted los pecados? Dice, Dios me ha dado la gracia de ver los pecados por colores. ¿Por qué? Colores. En el caso de él eran colores. Entonces sabía interpretar, le cerraba los ojos y... ¿Se imaginaba el pecado? No se imaginaba, era la luz de Dios. Entonces él veía colores y en base a esos colores, yo me acuerdo que no solo era de confesión, sino que hacía sanación interior. Yo me acuerdo que él me dice en esa confesión, dice, ¿le pasó algo a tu mamá cuando estaba embarazada de vos, que sé yo, no sé cuántos meses, ya ni me acuerdo? Viste, yo salí movilizado porque yo jamás supe. Cuando llego a mi casa le pregunto a mi madre, digo, che, ¿te pasó? Sí, dice, fue una noche terrible, dice, porque tu papá se había ido a Villa Mercedes y tenía que volver en el día y resulta que no volvió en el día. Yo pensé lo peor que le había pasado, que mejor se había muerto, que no sé qué, en esa época no había teléfono, no había nada. Estamos hablando de, yo tengo 62 años atrás, o sea que 62 años y pico atrás, ya estoy casi los 63. Entonces, se ve que fue un susto tan grande, pero fíjate vos, este cura percibió hasta eso en la confesión conmigo. Pero eso porque este hombre, aparte de confesarte, hacía liberación y sanación interior, pero bueno, eran dones que Dios le había dado. Digamos, a ver, son gracias que Dios le da a algunas personas. Yo a veces he tenido, sí, la gracia en alguna ocasión de ver, pero son contados los casos, pero hay algunos que lo tienen como un carisma permanente. Bueno, bendito sea Dios si lo tienen, pero también tienen que pagar un precio por tener tentaciones y qué sé yo, terribles. De nada. Usted mencionó en un momento iluminación espiritual. ¿Qué podemos entender por iluminación espiritual? Y la iluminación espiritual es, a ver, sería como, no sé, ahí no voy a decir un ejemplo de la confesión, pero yo a veces me ha pasado que me pongo a predicar y de pronto se me cruza una idea, una luz sobre el texto bíblico que jamás se me ocurrió y se me cruzó ahí. Iluminación espiritual, a lo mejor te estoy confesando a una persona y de pronto me surge hacerle una pregunta o decirle algo y la persona me dice, Padre, lo que usted me está diciendo me hace recordar tal cosa o me hizo darme cuenta de tal cosa, que a lo mejor no es que yo lo vea, sino que lo digo y de pronto impacta en la persona y lo confirma porque dice, eso me ayudó a esto o...
mire, lo que usted me dice me hace recordar que tal situación que yo nunca confesé, o que me duele, o que sí lo he confesado pero me cuesta aceptarlo, o bla, 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 lo que sea. Eso es iluminación, es decir, Dios que a través de una palabra, a través de algo que vos decís, lo toma para iluminar a la persona. A veces vos te das cuenta y a veces ni siquiera te das cuenta, pero la persona sí lo reconoce. Y no es que la persona diga, Dios lo iluminó, pero dice, mire, lo que usted me acaba de decir me hace recordar, o me doy cuenta de, o tal cosa. Gracias, Padre. De nada. Allá, pásenle Acá primero. Acá hay otro. Erika. ¿O no, Nicolás? ¿Quién? Erika. Ahí está. Hola. No se escucha. Mi consulta es la siguiente. ¿Hay que tener alguna preparación para la confesión? O sea, es mi primera vez y, o sea, nunca me confesé, nunca he hecho nada de eso. Entonces, y escuchando, la verdad que está interesante el tema de la confesión porque es lindo, o sea, es como que eso que dijo Carlos, el tema de que el pecado, si no se lo, o sea, yo sabía que sí o sí tenía que confesarlo con el sacerdote para recibir el perdón. Y es verdad lo que decís, porque, o sea, por ahí uno comete un error y es como que estás torturándote todo el tiempo con eso, porque no te sentís perdonado, pero yo no sabía a qué se debía. Lo que pasa es que el pecado, hay un dicho que por ahí dice, el demonio te quita la vergüenza para que peques. Y después te devuelve la vergüenza para que te enredes. Y te empezás a dar la maquinita. Pongo el ejemplo como antes. Si yo estoy haciendo un trabajo en el patio y me ensucio las manos con barro, con tierra, con lo que sea, ¿y qué hago? Voy y me lavo. No me pongo a putear, enojarme, insultar, decir qué sé yo. Me lavo y usé un plato, comí, y después ¿qué hago? No lavo el plato lo seco, lo dejo que se seque ahí en el coso y después lo vuelvo a usar. Es decir, si yo peco y ya está, ya el pecado está, si puedo reparar, tengo que reparar, pero como decía una pregunta pero por otro lado tengo que ir y pedir perdón y con la confianza de que Dios me purifica y ya está, y me purifica no por mí, sino porque Él derramó su sangre en la cruz. Y no la derramó cualquiera, la derramó el Hijo de Dios. Entonces, por eso estoy... Y hay que acordarse de aquella frase que dijo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es todo. Es decir, entonces tengo que confiar en la misericordia. Que eso no significa tengo carta blanca para hacer... son James Bond, ¿cómo era? Dispensa para matar, ¿cómo era? Licencia para matar. Licencia para matar. No pasa a ser James Bond, licencia para pecar. Pero bueno, si pequé, ya pequé. Y no me puedo quedar enredado en mal espíritu que dice, viste, ya pecaste. Porque generalmente vos caes en un pecado. Supongamos, voy a poner un ejemplo, que alguien diga, bueno, me estoy fumando en exceso, el doctor me dijo que basta con esto. Y bueno, ya volví a fumar, me fumé un cigarrillo, y ya está. Entonces ahora me fumo 3. Y ahora que fumé 3, ahora me fumo la caja. Y bueno, si te fumaste uno y levantaste y volvé a empezar. Y si te fumaste una caja, volvé a empezar. Es decir, reconocer que no pudiste y volvé a empezar. Respecto al tema de los pecados, bueno, que hiciste la otra parte de la pregunta, si mal no recuerdo. Y hay muchos exámenes de conciencia. Si uno busca en internet va a tener para seduce. El problema es que a veces hay exámenes de conciencia que son muy forzados porque, a ver, qué sé yo, te ayudan, pero después que abandonas el examen de conciencia, después mejor te vas a confesar y no sabes ni qué vas a confesar. Yo creo que el mejor examen de conciencia, que no es tan sencillo hacer, pero que es el más que tiene que ver con la vida, sin negar los mandamientos, sin negar las obras de misericordia, es aquello de San Ignacio. San Ignacio es muy lúcido. Él dice, todo el día lo vivimos en la presencia de Dios. La pregunta que uno puede hacerse, porque primero hay que dar gracias a Dios por lo que nos ha regalado este día. A ver, desde que yo me levanté hasta este momento, ¿en dónde descubrí la presencia de Dios en mi vida? Porque a veces hacemos un examen de conciencia tan frío que no tiene que ver con Jesús. Desde que me levanté,
A lo mejor me doy cuenta que Dios me regaló cosas y no agradecí. A lo mejor vi una necesidad y pasé de largo y Jesús me habría dicho, mirá, tuve hambre, tuve sed. También es cierto que no me puedo enganchar con cada persona que está pidiendo algo, porque tendría que salir con una bolsa de billete. Porque a veces yo también yo digo, yo decidí ayudar acá y allá y ya está, salvo una situación extraordinaria, si no, no puedo con todo, porque no tengo solución para todo. Pero digamos, uno tiene que ver esto, en dónde Dios me habló y qué respuesta di. Y acá respondí bien, gracias Señor, aquí respondí en media, perdón Señor, y aquí respondí mal. Yo creo que pasa por ahí. Porque el desafío, vuelvo a decir, es tener conciencia de que en Dios, dijera San Pablo, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Y no hay nada fuera de Dios. Y después, si queremos otra herramienta de examen de conciencia, es pecados de pensamiento, porque a veces yo no hago nada malo, sí, pero puedes estar sentado y pensar tantas barbaridades. Puedes pensar cada persona que pasa, puede hacer un juicio a cada uno. Pecado de pensamiento, pecados de palabra. ¿Cuántas palabras decimos nexia que no tienen sentido? Pecado de omisión. Yo siempre digo, los peores pecados son los de omisión, son los pecados de los buenos. Yo no hice nada malo. Sí, pero ¿dónde está tu proactividad? Yo siempre digo, vos das clase y decís, a ver, ¿dónde están los alumnos proactivos que son capaces de generar propuestas, de hacerte preguntas, de jorobarte la vida? Es aburrido ese dar clase. Más allá de que vos puedas ser aburrido como profesor, pero nadie pregunta nada, nadie le interesa nada. No digo que nadie, pero estoy exagerando, pero proactivo. Y qué sé yo, no sé, las plantas están rotas, el gobierno, qué sé. A ver, para. Los viejos de antes no tenían una escuela y la levantaban, no, que ya parece una escuela. Había un calefactor roto y lo arreglaban, no, ahora tienen que hacer un piquete. Mientras hace el piquete puede arreglar el calefactor, ya está. Va a ser más rápido, más práctico. Después, en todo caso, para darle la boleta al gobernador, pero, o al intendente o a quien sea. Digamos, nos falta eso. A veces quedamos como aquel que se pone frente al televisor mirando lo que hacen, no hacen los otros, y el pecado de omisión. No somos proactivos de intentar dar una respuesta. A lo mejor yo no le puedo dar solo, pero mejor con 3 o 4 más podemos generar algo que hasta nos asombraríamos nosotros de lo que puede surgir a partir de allí. Creo que nos falta mucho ser proactivos, comprometidos, despertar. Es el pecado de omisión, es el pecado de lo bueno. Yo no hago nada malo. Sí, bueno, ¿y todo el bien que puedes hacer? ¿Estás vivo? Sí. ¿Puedes hacer algo? Sí. ¿Y por qué no lo haces? Pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Bueno, obra ya es claro. Todas las obras que sean dañinas, que dañamos a otro, que sea. Pero yo a veces digo, pensamiento y omisión, a veces no los examinamos. De nada. Lo explícito, nada más. ¿Y sí? Le quería preguntar por el examen de conciencia. Mil disculpas, digo, mira. Sí. Yo voy a justo, iba a preguntar por cómo hacer un buen examen de conciencia. Ya te di dos tips. Bueno, ya hemos abusado bastante con hay una más. Mi esposa te puede hacer una pregunta. Bueno, antes que nada, igual agradecerte por haber venido y compartir con nosotros. La verdad que nos encantó tenerte en nuestra comunidad. Ayer pasaste también por nuestro grupo de catequesis y los chicos de ese grupo muy agradecidos también por tu presencia. Vamos a rezar mucho por vos, rezá por nosotros, por este grupo, también por la Pastoral del Retorno. Y mi pregunta no tiene que ver con esto que estábamos hablando, pero sí pedirte que nos des un consejo a los matrimonios. Cómo caminar en la fe, cómo apoyarnos en el Señor y cómo dar frutos de misericordia también.
me metiste como 5. Claro, son varias preguntas. Si esto es un examen, ahí A, B, C, D y E. Desarrolle. Seguro que alguna parte me voy a olvidar. Mira, yo he participado de grupos de matrimonio y sé que, bueno, de nuevo, la realidad es compleja. Una cosa que es importante en los matrimonios es el diálogo. Pero para tener un buen diálogo, y en esto en mi diócesis lo estamos trabajando, yo soy uno de los responsables o irresponsables, es el tema de la conversación en el espíritu, que en muchos lugares todavía no tienen ni idea. Y una mecánica donde tenés que escuchar antes que hablar, y sobre todo escuchar cómo resuena lo que el otro dice en tu interior, y ahí discernir qué te dice Dios. Porque me parece que muchas de las peleas en las parejas es por no escucharse. Muchos de los desafíos de una pareja es que ahí empieza a haber momentos en que hay cosas que no se dicen. Y porque si se lo digo se enoja, se pone triste, se pone mala onda, hay que hablar las cosas que nos duelen, las cosas que nos molestan, porque supone que quien elige un hombre o una mujer tiene que ser consciente. Yo a veces cuando estoy lúcido, que a veces me olvido, suelo decir, a ver novia, a ver novio, haceme una lista de las cosas buenas de tu compañero o compañera, pero también haceme una lista de las cosas deficitarias del otro. Porque nadie se casa con San José ni con la Virgen María. Porque yo siempre digo, yo trabajo con los curas en Río Cuarto, colaboro con el obispo, soy parte del Consejo Presbiteral y soy secretario, ya me volvió a poner, o sea, por tercer periodo, se ve que bueno, ya me estoy pasando como los políticos, ya me estoy volviendo irresponsable, pero yo suelo ver, yo me divierto de la fortaleza de un cura porque sé que al lado de la fortaleza está la sombra de la debilidad. Y a mí Dios me ha dado la gracia de saber percibir eso. Entonces, me enamoro de esta chica porque es muy simpática. Sí, pero cuidado con tu celo, porque si es simpática con vos, es simpática con todos los chicos, ¿eh? Y entonces va a tener que trabajar tu celo, porque si no, y así como me sonríe a mí, le sonríe al otro, y ya empiezo a conocerlo, fuiste. Me enamoro de este muchacho porque es muy laburador. Sí, pero si es muy laburador, posiblemente después no tenga tiempo para ir de fiesta. Pero a lo mejor en 10 años tiene una casa, auto, una empresa. Pero va a faltar lo otro, porque no existe el cielo en la tierra. Existe tierra. Entonces, el diálogo, la escucha es importante. Y el diálogo y la escucha también frente a Dios. Porque a veces el sacramento del matrimonio los esposos no rezan juntos. Yo siempre digo, yo he tenido muchos grupos de catequesis familiar, pero lo que no supimos enseñar, que no sabemos a veces, es multiplicar lo que hacemos. A ver, papá, bendecí a tu hijo, rezá por él. A ver, mamá, no, rezamos, bendecimos la mesa. Sí, pero eso es muy formal, eso después de un tiempo es un aburrido. Ay, ¿por qué mi hijo ya no cree si venía a misa conmigo? What? Venía a misa contigo, sí, pero ¿le preguntaba a tu hijo qué vivió en la misa? ¿Qué sintió en la misa? ¿Qué descubrió de Jesús en la misa? No. Bueno, entonces venía, pero eso no significa que estaba de cuerpo presente. Porque a veces nos olvidamos, tengo un encuentro de catequesis, genial, hablamos de Dios, pero mejor la mitad de los chicos, hablamos mejor, pongámosle, vamos a poner un ejemplo, recién pasé por el grupo de adultos, estaban hablando de la resurrección de la carne. Sí, hablamos de lo teórico, perfecto. Pero mejor, tres de esos chicos tienen la abuela, la tía que cree en la reencarnación. Interiormente el chico dice, va a ver eso que está diciendo el catequista. Fue hermoso el encuentro. Para esos tres salieron confirmados en la reencarnación, no en la resurrección.
Por eso es un desafío partir de la realidad y no siempre la realidad te la dicen. Así como no siempre se dicen los pecados, no siempre partimos de la realidad verdadera. Una relación de matrimonio tendría que ser suficientemente clara como para decir, imagínate, yo estoy casado, vengo y le digo a mi mujer, che, te sigo amando a vos, pero vos sabés que en mi trabajo hay una mujer que me está moviendo el piso y me atrae muchísimo. Si mi mujer me ama de verdad, va a decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Si no me ama tanto, va a decir, ve, ya me estás fallando, ya me estás infiel, ya me metiste los cuernos, seguro. Fíjate vos qué difícil. No, no te metí los cuernos, pero te estoy diciendo que no sé qué me pasa. A lo mejor vos hace tiempo que no te arreglás y la otra viene bien arregladita y bueno, entonces ya, qué sé yo, no sé qué. Por eso, el gran desafío es el diálogo. Y un diálogo a tal punto de que alguien le puede decir, mira, te amo a vos, pero me siento atraído por otro, por otra, y acá queremos resolver. A lo mejor necesitamos hacer un retiro, a lo mejor necesitamos dar una vuelta de rosca a nuestros vínculos, a lo mejor nos hemos acostumbrado tanto a los hijos que ya no me da mucha bolilla en lo afectivo, tanto vos como ella, porque vienen cansados, porque no sé qué, a lo mejor necesitamos. Yo recuerdo una vez fui a México y compartí unos días en un retiro, pero compartí una familia que después me invitaron, regresé. Y esta familia, ellos decían que un día en la semana tenían varios niños. Una familia que estaba muy bien. Un día en la semana ellos salían a cenar sin sus hijos, dejaban a los chicos con los abuelos, y en esa cena no hablaban de, qué sé yo, de la política, hablaban de ellos. Y me acuerdo que como yo estaba ahí, era el jueves. El jueves me invitaron a cenar a mí y hablaron de su vínculo entre ellos y me plantearon mi vínculo con mi sacerdocio. Fue una cena con tacos, sí, pero fuerte. Y yo tenía un matrimonio amigo que ellos eran muy deportistas y ahí en Monterrey hay un cerro precioso en la ciudad y como eran deportistas, los sábados temprano dejaban los chicos durmiendo, ellos subían trotando al cerro y allá arriba desayunaban y hablaban de ellos. Y cuando bajaban, bueno, bajaban en taxi y volvían a su casa. Es decir, hay que tener ciertas herramientas para cuidar ciertos vínculos. Así como tengo que tener un espacio para Dios, también tengo que tener un espacio para lo nuestro. Porque si no, el trabajo, los chicos, el amar en el coche, nos lleva a la vida. Y hay cosas que se pueden ir deteriorando. Y cuando nos damos cuenta, ya es casi tarde. Aunque para Dios nunca es tarde, pero a veces es como el cáncer, está tan avanzado que hace falta un milagro para poderlo restaurar. Que en Dios no es imposible, pero en el humano no siempre es tan fácil el milagro. Muchas gracias. Espero que bueno, hemos compartido un momento lindo, ¿no? La presencia de un sacerdote que nos ha puesto su corazón y su ministerio a disposición nuestra. Así que no se apuren, vamos a hacer una oración antes de irnos porque esto merece un final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de conocer tu palabra. Te damos gracias por caminar con otros, junto a la palabra que nos ilumina, nos corrige, nos inspira, nos cuestiona. Te pedimos, Señor, que nos sigas acompañando y que nos dé la gracia de seguir caminando en tu palabra con nuestros hermanos. Bendícenos hoy, bendícenos siempre. Danos amor por tu palabra, danos deseo de tu palabra, danos la luz de tu palabra, e ilumínanos y acompáñanos con tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.